Hubo un tiempo en el que las estrellas no habían aprendido a temer a la humanidad, una era en la que no entendían que la humanidad estaba hecha de instintos depredadores y muerte. Lecciones del mundo. Esto no fue accidental. El hombre conocía su naturaleza y además conocía su poder. No querían involucrarse en la guerra, no querían pelear, sabían en qué los convertía eso. A veces no tienes elección. A veces la galaxia no sabe de tu lucha. No ven lo que se esconde debajo de tu piel. Todo lo que ven son simios espinosos, pequeños habitantes de un mundo azul que son pintorescos e introvertidos. Y debido a eso, debido a la ignorancia del cosmos y la reserva del hombre, no han aprendido a temer al hombre. Pero no saben, no se estremecen ante la idea. Todavía no. Una lección debe aprenderse. Este no es el punto de este consejo. La princesa Bunny era una alienígena alta, tenía la piel gris, un comportamiento centrado y el espíritu de 10 hijos. Su nombre era Estelle y ella a menudo ocupaba el centro del escenario durante las reuniones de la Federación Unida. Una intrusión como esta va en contra de todo lo que representamos como un cuerpo de aliados. Ella estaba a la cabeza de una larga mesa arqueada encabezando la representación diplomática. Representación de la gente Bunny, una raza antigua e influyente. Los otros alienígenas sentados a lo largo de la mesa eran las otras grandes potencias, naciones que poseían grandes recursos o ejércitos. A veces ambos. La mayoría de las razas alienígenas se resignaban a mirar desde el gran anfiteatro, como representantes de la Cámara, sin duda, pero no como las grandes potencias. Votaban, pero nunca se les escuchaba. Solo a las naciones intergalácticas más poderosas se les concedía un asiento en la mesa. Como los yogis y los malienses siempre han sido respetuosos con esta institución. Eran criaturas altas y amarillas, tremendamente elegantes y delgadas. Cada movimiento era una obra de arte en cierto sentido, y cada palabra era elegida como el trazo de un pincel, pero no seremos despreciados. Es por eso que nuestras naves se han reunido a lo largo de la frontera del sector. Un escuadrón y una criatura peluda vitoreaban a su lado. El yogi se para con sus hermanos palúdicos. Colecciones de naves de guerra se habían reunido a lo largo de la frontera de una de las otras grandes potencias. Las filtraciones, una tensa situación. Hazel sacudió la cabeza con agitación. Estaba tratando de mantener el lugar unido. No han sido desairados, ninguno de ustedes ha puesto una palma calmada y cuidadosa. Esto simplemente debe discutirse cuando las tensiones se hayan enfriado. No permitiré que este consejo se reduzca a falsas afirmaciones y perjurio él. Malario levantó la cabeza a afirmaciones falsas. Su voz era segura e inquebrantable. El consejo necesita verificación antes de que se pueda tomar acción. Este es otro intento de hacer retroceder nuestras quejas. Sus ojos eran de una oscuridad sedosa y reflejaban las grandes y ornamentadas luces de la cámara que iluminan nuestra nación todos los días mientras el núcleo del minero de la fuga continúa sus persecuciones en el espacio que está explícitamente bajo nuestro control. No nos quedaremos sentados y veremos cómo nuestro territorio legítimo es pirateado. Nunca intentaría silenciar a un miembro del Consejo Principal. Miró a su alrededor para dejar en claro su punto a todos, ni me quedaría de brazos cruzados mientras se les hace algo malo. Le prometo que los corresponsales Bunny están haciendo mucho trabajo para Garner. Un informe completo. Señora Ael. Él enroscó sus manos alrededor de su estómago. Todos admiramos lo que ha hecho por este consejo en los ciclos recientes, pero tememos que esto no se esté manejando adecuadamente. Tememos el favoritismo. Tomaremos medidas. Ella fue firme, clara y serena en eso. Tienes mi palabra. Temo que las promesas hechas dentro de este consejo estén perdiendo su peso. Las palabras fueron tan pesadas y consecuentes como podrían haber sido. Fue solo una oración, pero en esencia estaba socavando todo lo que representaba la Federación Galáctica. Fue un ataque a las promesas y los paquetes que hicieron dentro de sus cámaras huecas. Estelle sabía esto. Todos lo sabían en algún sentido, pero la habitación estaba demasiado alterada para ir más allá. Un buen diplomático debe saber cuándo ser un buen cobarde y retirarse para luchar otro día. Lamento escuchar eso. Miró al otro lado de la habitación a las naciones sentadas en el consejo y a los testigos de los tipos menores. La habitación se estaba desvaneciendo, estaba oscura, y oscureció su corazón.
Espero que este sentimiento se remedie en el próximo consejo, y le aseguro que esto será los objetivos expresos de mi gente y los míos. Gracias por su trabajo, señora. Estelle, esperamos que pueda. El consejo terminó con esa nota inquietante. Vacilante, esperanzada, pero sombreada por el suspenso y el miedo. Algo se alzaba como una estrella. Estelle arrojó papeles sobre su escritorio. Cabello trenzado, ahora deshilachado y despeinado. ¿Están buscando destruir el consejo? Un humano se sentó frente a ella. Su voz era casual y con un suave sonrió. Se reclinó en su única silla de invitados y vestía un traje negro limpio, cabello relajado y suave, y la actitud tranquila de un político experimentado. Encendió un cigarrillo y cruzó las piernas hablando con una mezcla de compasión, de buen gusto y un hecho. Cadence. Probablemente los humanos eran nuevos en la Federación, una de las naciones menores, y casi nunca votaban sobre nada. Nadie prestaba mucha atención a los humanos, pero a Estelle le gustaban particularmente. Le gustaba Solomon, su representante de elección. Pensaba que era directo y sensato. Una rareza en la política intergaláctica. ¿Qué te hace? ¿Decir que es en su mejor interés destruir el Consejo? Miró a su alrededor. Sus pequeños ojos elegantes y espaciosos de oficina. El tacto diplomático exasperado se había desgastado junto con su energía. Por favor, ilumíname cómo es ese el caso. Los malíes y los yogis están juntos, sí. Se sentó con un resoplido. Obviamente los yogis lideraban la coalición militar de la Federación. Correcto. Solomon Drew, en su cigarrillo, saboreando el humo con una reflexión casi filosófica, vio las pequeñas nubes elevarse y alejarse. De Ember. ¿Dirías que tienen una influencia significativa entre las facciones más militantes? Sí. Supongo que hizo un gesto con la mano. Entonces tienen los números para dominar el Consejo. Estoy bastante seguro de que mis números son correctos. ¿De qué estás hablando? Supongo que tienen entre el 55% y el 70% de la potencia de fuego de la Federación dentro de su coalición. Eso es suficiente para estar seguros de dominar la Federación. Ella se rió medio irónica y medio horrorizada. Estás bromeando, ¿verdad? Eso es solo que quiero decir que es ridículo. Solomon levantó las manos imitando los movimientos que describió, como cuando un planeta choca contra otro, y predeciblemente lo envía a un arco que podemos calcular con precisión. Las criaturas inteligentes chocan entre sí no impulsadas por la gravedad, sino por la fuerza del poder. Ella frunció el ceño. La fuerza del poder es tan predecible como la física. En cierto sentido es más, así que esto es demasiado. Ella se rió, aunque un poco nerviosa. La gente de Bani, mi gente, nunca hemos sentido este impulso de dominar. ¿Cuándo fue la última vez que todos tuvieron el monopolio de la fuerza nuevamente? Con estos términos, los Bani alguna vez controlaron el 70% de la capacidad de la galaxia para matar. Quiero decir, yo tampoco soy un historiador vanidoso. Se acercó a su escritorio y vertió un líquido picante de color ámbar en un vaso helado. Pero me parece recordar que es una historia bastante violenta. Oh, ¿cómo digo esto? Especialmente antes de que todos ustedes nacieran en el espacio. Me parece recordar haber leído sobre algo que su gente llama las guerras de los gritos. No suena tan bien. Sus ojos se oscurecieron cuando lo miró. Frunció el ceño. Sigue siendo persistente, pero menos severo, menos crítico. Eres uno de los mejores políticos de la galaxia. Eso es obvio. Tomó una bebida casual, pero tu diplomacia ha nublado tu intuición para la violencia. No eres especial por tu pasado sangriento, por mucho que todos parezcan estar obsesionados con ocultarlo. Todos venimos de raíces similares. Las estrellas requieren sacrificios para ser tocadas. Incluso mis antepasados humanos entendieron que cuando mataban animales en reverencia al cielo, siempre lo hemos sabido. No quiero violencia. Levantó una mano. Yo tampoco sospecho que muchos lo hagan. ¿Por qué el palúdico lideraría un intento de causar tanto? Inclinó la cabeza. Su cabeza, recostándose más en su silla y mirando al techo. Sospecho que los planetas nunca quieren chocar entre sí. A él le respiró profundamente. Pero ¿quién puede resistirse a la gravedad? Miró sus manos frotándose una contra la otra, mientras pensaba para sí misma. La fuerza del poder. Odiaba esa frase. La odiaba. No quería admitirlo, pero había una gravedad en ello. Tal vez él estaba en algo. Estelle se colocó a la cabecera de la mesa. La habitación estaba tensa como una cuerda.
Pero ella estaba segura con cuidado y aplomo. Ajustó una pila de papeles frente a ella, concentrando su energía mientras se preparaba para la declaración de apertura. Miró hacia arriba, a las naciones menores, y vio a Solomon observándola. Quería darle una sonrisa cortés, pero dudó. Había una seriedad en él, una que no había visto antes. Él miró hacia abajo, codos en sus rodillas y manos atadas en un nudo delante de su boca. Algo estaba mal, Lady Estelle. Su asistente vanidosa se inclinó detrás de ella. «Solo estamos esperando al representante de la malaria». Ella sonrió, hablando. Sutilmente, por supuesto, el representante de Fugas estaba sentado a su lado, obviamente nervioso. Eran la nación a la que los malienses acusaban de robar sus recursos. En ese momento había un enfrentamiento en la frontera del sector. Las naves de Fugas se enfrentaban a las de Yogi y las de Malí. Una posición horrible para las tres grandes naciones. «¡Hey!», Estelle le puso una mano en el hombro. «¿Está bien?». El informe de Estelle lo confirmó. Según todos los informes, los malienses estaban inventando la historia. Se estaba llevando a cabo una minería ilegal, pero ¿dónde estaba? De ninguna manera. Era una operación a gran escala respaldada por una filtración. Todo esto estaba listo para resolverse como adultos dentro de la cámara. Todos podían actuar en consecuencia. La representante de filtraciones sonrió. Su piel marrón escamosa protegía sus emociones vulnerables. Las cosas son caóticas en casa. Todos piensan que la guerra está en el horizonte. Lavani se sintió similar más que nunca. La presión estaba sobre A. Estelle para calmar la tensión. «Yo me encargaré de ello». Ella agarró sus papeles con fuerza. «Tenemos lo que necesitamos». El maliense finalmente entró en la habitación. En su entrada, el silencio se apoderó de toda la cámara. Era como si hubiera encendido la mecha con su presencia. El reloj estaba marcando el tiempo, y todos sabían que era amable de tu parte llegar. «Malay», ella observó sus pasos largos y cuidadosos. «Todos estamos ansiosos por comenzar». Algo no estaba bien en él. Su postura alta era más tensa de lo habitual. Su rostro estaba tenso, y cuanto más lo miraba a Estelle a los ojos, más se preocupaba. Malay se detuvo. Antes de sentarse con las manos apoyadas suavemente en la silla, «Me gustaría hacer una declaración antes de empezar, Estelle». Parpadeó sorprendida. «Quiero decir, por favor, siéntate y sigue adelante. Me pondré». De pie tensó sus manos, acomodándose en su propio asiento y observando cómo el malarán comenzaba. «Mi gente ha estado deliberando». Su voz era curt, profesional aún. «Doloroso té. Hemos llegado a la conclusión unánime junto con los yogis. El Bonot. Todos han estado organizando un consejo político conjunto. Sin notificar a la Junta, fue una violación directa de múltiples paquetes. Debes saber que esto está prohibido, señora». Estelle, él, ni siquiera la estaba mirando. «Si puedo continuar». Ininterrumpidamente debajo del escritorio sus dedos se frotaban entre sí. Asintió muy bien entonces para continuar. «Una colección de naciones, todas las cuales están enumeradas en un documento ya entregado. A todas las naciones han acordado con nosotros que este consejo ya no tiene el mejor interés. De todas sus prioridades, el favoritismo ha superado y detenido todo el factor diversión». Necesario se puso de pie, golpeando sus manos sobre el escritorio y levantando su voz. «Malay, esto es ridículo. Interrupciones, señora Estelle. Interrupciones». Estaba demasiado acalorada ahora ella. No se quedaría sentada mirando a los palúdicos esparcir mentiras. Me disculpé con el resto del consejo por esta intrusión, pero este tipo de lenguaje y declaración audaz no puede continuar sin un escrutinio profundo. Malay bajó la mirada, retomando donde lo dejó. «Todos estamos de acuerdo efectivo. Inmediatamente los palúdicos en todas las naciones antes mencionadas están abandonando el consejo. Malay, de ahora en adelante los asuntos serán tomados en nuestras propias manos». Señora Estelle era el representante de la Liga. El color se le fue de la cara y estaba inestable en sus palabras frenéticas. «Señora, estamos recibiendo noticias de que...». «Oh, queridas estrellas». Estelle miró a Malay con incredulidad. «Malay, ¿qué está pasando aquí?». Él estaba de pie, tan inmóvil y grandioso. «Como siempre, hemos iniciado un primer ataque conjunto de defensa por el bien de salvar tantas vidas como sea posible. Estamos tomando medidas para asegurarnos de que el conflicto sea rápido y absoluto». No, Estelle estaba mareada. «No, esto no va».
A lo único que preocupa a la nación aquí son las filtraciones y sus prácticas codiciosas. Pero si cualquier otra nación decide intervenir, se la tratará de inmediato en igualdad de condiciones. Las manos de Estelle se apretaron. Este es un crimen terrible. Esto es justicia. Miró alrededor de la sala hacia las vigas y los otros miembros, todas las naciones interesadas en preservar la verdadera equidad legal y la representación deberían apresurarse a seguirnos. En nuestra partida finalmente miró directamente a Hazel casi con simpatía. Lamentamos que haya tenido que llegar a este traidor. Les deseamos todo lo mejor. Se dio la vuelta y se fue llevándose consigo una asombrosa cantidad de representantes, dejando atrás una sala confusa, asustada, y, vacilante, el representante de la fuga estaba en ruinas, casi colapsando y temblando de miedo. Estelle se llevó una mano a la barbilla, los ojos hacia abajo mientras hablaba. No dejaremos la fuga atrás. Su voz seguía siendo tan segura y poderosa como siempre, pero sintió el eco hueco en su corazón. Sintió el rugido sordo que latía en todos sus oídos. La justicia. Será si hubiera mirado hacia las vigas mirando a Solomon, estaba en la misma posición que antes, los ojos igual de serios al encontrarse con su mirada. Bajó las manos y le dijo: un mensaje, la fuerza del poder. Allí estaba de nuevo esa frase ligeramente resonante e inquietante, pero ahora es dolorosa. La picadura era más verdadera que nunca. Los planetas estaban en movimiento y las colisiones eran inevitables. Ella asintió. Seremos fuertes. Ella habló a todos los ojos todavía en Solomon, y sus palabras seremos fuertes. Ella golpeó su escritorio nerviosa y leyendo informe tras informe. Es posible no con lo que tienes. Solomon sirvió 2 tragos desde el otro lado del escritorio, levantó el otro y se lo ofreció. No me atrevería a nublar mis pensamientos. Ahora mismo, no los estás. Nublando pero abriéndolos, se bebió el suyo de un trago. Piensa sobrio, en paz. Piensa audazmente en la guerra. Ella lo miró por un rato. Finalmente lo tomó y lo tragó de un trago. El Consejo de Guerra Conjunto se reunirá en 2 ciclos. Aquí. Su voz era tranquila y ligera. Después de la bebida rebotando. Después de la tarea que tenía ante ella. Vamos a tener mucho que hacer. Solomon parecía más estresado de lo que nunca lo había visto. Se sentó en la silla traje perfecto, ahora ligeramente arrugado, un poco desordenado y desigual. Solomon, ella aligeró su tono. Vamos a salir de esto. Sonrió mirando hacia abajo y temblando su cabeza. Oh, no lo entiendes. Ella inclinó su cabeza. Él sirvió otra bebida, tomando mucho tiempo en sus movimientos con manos cuidadosas, encendió otro cigarrillo, ojos casi en otra. Habitación con pensamiento, nunca te he visto sin palabras. Él asintió con el cigarrillo en la boca. ¿Puedo hacerte una pregunta, por supuesto? Esta es una pregunta importante, Estelle. Ella frunció el ceño agachándose. En su asiento, de repente las palabras volaron de él, sus ojos todavía estaban en el suelo y las manos se movían con energía detrás de cada palabra. Estás fuera de combate. Prácticamente en todos los ámbitos. No hay mucha esperanza para el esfuerzo, seguro que podrías hacerlo, pero nadie apostaría por ello. Le dio una calada a la niebla ligera del cigarrillo saliendo de sus labios, pero di que podría ofrecerte una salida, di que podría hacer algo que cambiaría el rumbo de esta guerra antes de que comience, pero podría costar mucho, no costaría mucho. ¿Lo aceptarías, Solomon? ¿De qué estás hablando él? Movió su cabeza. Tengo un trabajo muy importante en el Consejo, léele todos. Representantes es un honor, no, soltó una risa nerviosa. No es como si la humanidad me hubiera confiado una decisión. Soy una especie de esto es difícil de explicar. Entonces, habla simplemente. La humanidad tiene esta historia de un humano desde hace mucho tiempo. Hace tiempo se llamaba Oppenheimer y fue el primero de nosotros que aprendió a dividir el átomo peligroso. Por supuesto, se bebió otro trago. Bueno, la historia es que él fue aplastado por su descubrimiento y su decisión fue aplastado porque una vez que algo se desata, no se puede volver a contener. Y se sintió responsable por eso. Sintió que podría no haber valido la pena, sin importar de qué se trató la pelea inicial.
Ella lo miró ligeramente golpeando su escritorio. Está bien, lo siento. Él estuvo casi... Lo siento. Sé que esto es confuso, pero lo diré así. Seré rápido. Se inclinó hacia adelante en su asiento Kodo-sen. Sus rodillas y mirándola con intensidad rabiosa, invite a los humanos a tener un papel principal en el Consejo de Guerra. Déjame traer a mis generales para ayudar. Déjalos ponerse a trabajar. Déjanos entrar en esta guerra de una manera real. Quiero decir... Ella negó con la cabeza un poco confundida. Ese es un gran honor para una nación menor. No estoy segura si todavía... Él parecía horrorizado. Quiero nada más que decir que no. Casi te suplicaría que digas que no. Pero sé que estaría mal. Sé que todo lo que importa ahora es ganar esta guerra. Eso es correcto. Entonces hazlo. No podía apartar la mirada. De él era algo más. Algo que nunca había visto antes. Algo que parecía frenético y lleno de energía. Algo que parecía casi aterrador. Está bien, ella confiaba en él. Está bien, la humanidad tendrá un asiento de liderazgo. Puedo garantizar que él se mordió los labios sin decir una palabra. Su rostro se curvó en una pintoresca sonrisa suave. No era feliz, pero simpático, lamentable. Simplemente asintió con la cabeza. Sirvió una bebida grande más. Se la bebió de un trago y se fue. Estelle tardó un poco en notar que dejó una pequeña nota en el escritorio antes de irse ella. La abrió curiosa y todavía un poco desequilibrada por la confrontación, la fuerza del poder, parpadeó manos apretadas. ¿Por qué esa frase comenzaba a volverse cada vez más aterradora? Estelle miró la habitación, vio a los líderes Bani, los líderes de fugas, y las otras grandes naciones que poseían suficientes naves para liderar la guerra. Todos se sentaron alrededor de la mesa, apilando papeles, pasando comentarios, mirando informes y mirando nerviosamente al techo. Era una habitación fría. Todos tenían una idea de las probabilidades. No era ningún secreto que todos estaban luchando cuesta arriba. Los últimos en llegar fueron los humanos. Llegaron tarde y el consejo se estaba volviendo ordinario. Un Banti cornudo frunció el ceño. Esto es lo que pasa cuando dejas que algunos de los Lesser entren al consejo. No se lo toman en serio. El líder de las filtraciones tenía una mirada perdida. Tenemos que empezar antes de que Estelle pueda decir algo. Solomon irrumpió por la puerta. Su traje no estaba metido en el pantalón. Su corbata estaba suelta y mantuvo la mirada baja mientras entraba con paso firme, cigarrillo en mano. No tomó asiento para los humanos, sino que fue a la pared detrás y se apoyó en ella. Solomon, Estelle sonrió riendo nerviosamente. ¿Alguien? Más viene allí. Tenía bolsas bajo los ojos, la miró arrastrando su cigarrillo constante. Luego solo asintió hacia la puerta. En un instante, un grupo de humanos de aspecto brutal y estoico, vestidos de metal, caminaron en... La asistencia siguió con informes y papeles. Los subordinados estaban constantemente en un teléfono o pasando información, y el ordenador, clics o botas chirriantes llenaban el lugar. Era una locura, un comportamiento completamente diferente al resto, un viejo. Calvo, grande y ancho, estaba de pie ante el asiento. Su rostro estaba curvado en horribles arrugas y se concentró y habló, como si sus pulmones fueran motores. Esto es todo, el mundo lo miró bien. Entonces, comencemos. Se sentó con un golpe, la asistencia se despegó y comenzó a entregarles a todos diferentes papeles e instrucciones. Otros prepararon mapas sectoriales grandes, mesas de planificación y otros dispositivos varios. Soy el general Top, encendió un gran cigarro. Soy el bastardo que va a matar a estos bastardos. Todos estaban aturdidos. Estelle no sabía qué decir. Miró a Solomon en busca de ayuda, pero él se negó a mirar hacia arriba. Se había vuelto tan pequeño en su pequeño rincón sombreado, como si estuviera tratando de desaparecer. ¿Qué está pasando aquí? El líder Banti gruñó. No estás liderando este consejo. Esto es una operación conjunta, como te llamas. La cadencia de Top por sí sola podría aplastarme. Soy grandioso. Almirante Anán, el más alto de los jefes de guerra Banti. Bueno, no me importa. Todos jadearon. La boca de Top se transformó en un ceño tenso, y sus cejas se bajaron y apuntaron como si
fueran las puntas de los cañones de un tanque. No me importa lo que piensen ninguno de ustedes. Lo que va a pasar es que todos se callarán y escucharán. Les mostraré a todos en los próximos 10 minutos por qué no solo nos necesitan, sino que nos necesitan desesperadamente, y no solo nos necesitan desesperadamente, ya no tienen otra opción. Olan parpadeó tontamente sin saber qué decir. Top abrió una carpeta grande frente a él. Hagamos que la parte simple sea más simple. Perderán esta guerra. Sospecho que los malienses al menos esclavizarán a la mitad de ustedes. Estelle dijo que sí. ¡Tienes razón!, se rió. Probablemente todos, y eso suponiendo que no eliminen a nadie, General. Top, el corazón de Estelle se aceleró. No estoy seguro de si entienden la situación. No creo que ninguno de ustedes lo haga. No creo que todos hayan atravesado sus estúpidos cráneos. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es una lucha por alguna ventaja política para su consejo, sino una lucha por sus propias vidas. Una lucha por todas las canicas, una lucha por la eternidad, y saben lo que eso significa. Nadie respondió. Significa que todo vale, y no creo que todos estén listos para eso. Pero se enderezó y señaló a un asistente que encendió una pantalla grande que mostraba estrategias y planes. Así que por eso me tienen a mí, y no se preocupen. Me aseguraré de que nada quede sin hacer. Finalmente, Estelle captó la mirada de Solomon. Era rápidamente oscuro y aterrador. Lo miró y observó cómo levantaba la cabeza y se quedó helada. En los bordes de su mejilla, pequeña y casi invisible, había una lágrima tenue, una pequeña admisión, una disculpa horrible. ¿Qué era esto? Los malienses y su coalición habían estado comandando los diversos sectores en guerra. Su presencia estaba en todas partes. Su esfuerzo era total y preciso. Con la ventaja de una potencia de fuego superior, se movían con poca resistencia o preocupación en su mente. La batalla era prácticamente una certeza matemática. Entonces aparecieron las primeras grietas. La primera elevación de la cabeza de la humanidad en un desolado y extraño puesto de avanzada palúdico, en algún lugar de los territorios de fuga conquistados. Una nave Ian se acercó para reabastecerse. La estación flotante era un elemento básico para los soldados de ocupación. Un lugar en el que habían llegado a confiar. Un lugar donde los rumores y los planes se intercambiaban tan casualmente como las bebidas. Pero cuando se acercaron, entrando en su puerto familiar, un frío imponente los envolvió. Nadie respondió al llamado de atraque. Ningún soldado salió para dirigirlos. En cambio, un trozo de metal silencioso se quedó mirando hacia ellos con indiferencia. Finalmente, el malar descargó y entró en la estación sus botas de goma. Resonando entre los muertos y misteriosos halls, como preguntas que no reciben respuesta, se convirtieron en lo que sabían que era la cantina, y allí lo vieron la tripulación, sus amigos, sus hermanos de batalla, todos muertos y desfigurados. Vieron el monstruoso trabajo de asesinos, que los ataron uno por uno, elaboraron información y luego simplemente pasaron al siguiente. Era el sangriento desastre de la guerra. No esperaban estar luchando las vísceras rojas de un primate, estilo antiguo de obtener ventaja. Era la humanidad. El hombre se convirtió en un terrible refugio de la guerra. Cada transporte era un objetivo. Los inocentes no estaban fuera del menú, y las simples colonias mineras eran un blanco justo. En un instante de terrible comprensión, los malienses y sus aliados vieron que podrían estar sobreexigidos, que el estilo de guerra sin restricciones era subversivo e imposible de acorralar. Reunieron a sus ejércitos en un esfuerzo por reconcentrar sus fuerzas y resolver luchas internas. Sin embargo, mientras las armadas se unían, descubrieron otro rasgo de la guerra humana: valentía temeraria. Como un rayo, en un día claro, la humanidad irrumpió en el campo de batalla con una sorpresa impactante. Ningún palúdico o yogi podría haber predicho por qué apostarían contra una desventaja numérica tan grande, pero lo hicieron, y lo hicieron. En todo el mapa, no todas las batallas fueron una por la humanidad, pero no importaba más. Las percepciones se rompieron, las reglas se rompieron, y el miedo gobernaba bajo el mando de hierro de una voz humana. Ahora los malianos y sus aliados no podían aferrarse a nada. Cada pequeño recurso estaba en riesgo, cada centímetro de tierra. Era una vulnerabilidad para defender.
pero cada intento de salvarlo presentaba un riesgo aún peor, de perder aún más el miedo, gobernaba a los comandantes, la aprensión, controlaba a los líderes, y el hombre explotaba tales pecados de guerra con rápida eficiencia. La guerra había cambiado y se había transformado en una lucha primaria, un antiguo eco de tenacidad ancestral, y solo el hombre había nunca olvidé ese sonido. Estelle se sentó sola en su oficina mientras la guerra se desgastaba. Los malienses estaban cerca de pedir la paz, y ella estaba segura de que el resto seguiría, pero eso era todo de lo que estaba segura. Con toda honestidad, la oscuridad y Yang descansaban a lo largo de los bordes de su corazón. Deberían haber sido unos gloriosos ciclos, pero en cambio, un pensamiento inquietante lo impidió. No estaba segura de si los humanos aceptarían la paz. Top se mantuvo firme en que debían impulsar todas sus ventajas hasta el final, hasta que la victoria fuera total. Una media pieza no es una pieza. Eso es lo que diría. ¿Qué es una pieza completa? Entonces nadie tuvo el coraje de preguntar más. Solomon se había ido. Estelle no lo había visto desde ese primer encuentro, pero pensaba en él todo el tiempo. Deseaba que todavía estuviera cerca. Parecía ser el único humano que podía traducir sus pensamientos, sus pasiones y sentimientos furiosos. Miró a las estrellas desde su oficina. Una flota humana se estaba preparando para partir en otra misión. Dejó de preguntar qué iban a hacer. Cada respuesta la enfermaba en su mano. ¿Era la pequeña carta? De antes de que ella la mirara de nuevo, su tinta negra y desesperada entregaba una advertencia desesperada del pasado. Las palabras tenían sentido para ella ahora, y las lágrimas de Solomon, sus extrañas preguntas historias, todas sumaban. Ahora él era un guardián, se le confió decidir qué tan involucrados deberían estar los humanos. Con todos los demás, un Oppenheimer para la humanidad misma, y ahora estaban desatados, el átomo se dividió y se soltó. Asintió, mirando hacia la flota. Y recitando las palabras para sí misma, la fuerza del poder, sí, era real, y estaba justo frente a sus ojos. La humanidad era el depredador máximo, eran los demonios finalmente liberados del infierno. Solomon había tratado de detenerlo, pero era quedarse atrás o perder la guerra, y ella estaba comenzando a ver que esto último era inaceptable para los humanos. Era su naturaleza, y se odiaba a sí mismo por eso. ¿Qué pasaría después de esto? ¿Dónde caerían los planetas? ¿Qué choque sucedería después? Con los palúdicos y los yogis encadenados. ¿Quién ocuparía ese vacío? Un vacío exigirá materia del universo. Salomón le había dicho que sus palabras tenían un aire profético. Ahora solo sabía una cosa con seguridad y eso la asustaba sin importar lo que sucediera. A continuación sería dictado por la fuerza más importante de la galaxia, el poder, y, por el momento, el poder simplemente podía llamarse una cosa: humanidad.